Saludarte, compañero Enrique Sáenz, profesor en la ciudad de Santiago de Chile, luchador social, reconocido por el pueblo chileno. Tenemos el gusto de entrevistarlo y para eso, pues, preséntese usted ante la audiencia de IP News y de Perspectiva Internacional, que son medios de comunicación alternativos. Yo soy Enrique Sáenz, soy miembro de un colectivo que se llama América Rebelde, que hasta el momento editamos una revista virtual y de un tiempo a esta parte formo parte del equipo de corresponsales de IP News. Quisiéramos empezar enfocando el tema de la coyuntura política en Chile. ¿Cuáles son los aspectos más destacados dentro de la coyuntura política actual en Chile? El estallido social que ocurrió en octubre del 2019 duró 5 meses. Fueron 5 meses continuos de marchas masivas, de arduas luchas callejeras, de una brutal represión. ¿Ya? Ahora, es importante hacer notar que este estallido social, esta crisis en Chile, no solamente en Chile, porque antes del estallido social en Chile, hubo otro estallido social en Haití, en Ecuador, ¿cierto? En Perú también tuvo sus problemas. Es decir, hay un contexto internacional en que el capitalismo entra en crisis, ¿cierto? Los centros imperialistas, ¿cierto?, se disputan el poder, ¿cierto? Una nueva repartija del mundo, ¿ya? China, Rusia, Estados Unidos, y por lo tanto también repercute en Chile, ¿ya? Y Chile aporta sus propias deficiencias. Ese es el modelo neoliberal, ¿ya? Neoliberal, cuya principal característica es que es criminal, es un modelo criminal, ¿cierto? Es un modelo extractivista, depredador, ¿cierto? Que destruye el medio ambiente, que destruye al ser humano, que desprecia todas las formas de vida, que explota sin compasión a los trabajadores, ¿ya? Ese es el contexto. Estallido, por la duración y la intensidad que tuvo, yo creo que es el estallido más prolongado que ha tenido Chile. ¿Sí? Porque usualmente los estallidos duran, ¿qué? Una semana, ¿cierto? 2 semanas a lo más, pero 5 meses, eh, yo creo que es difícil encontrar un estallido tan largo y tan violento como lo que fue. A raíz del estallido, ¿cierto? Eh, las fuerzas armadas represivas, ¿cierto? Volvieron a las calles, ¿sí? Volvió el toque de queda, el estado de sitio, y volvieron los crímenes contra la humanidad, ¿sí? Si bien es cierto, al principio de la transición, ¿cierto? En los años 90, la represión policial, ¿cierto? La guerra sucia se dirigió en contra de los grupos armados, ¿cierto?, que habían sido creados en tiempo de dictadura. Esa represión fue selectiva. Hoy día, en el estallido social, fue masiva, ¿ya? Es decir, ahí cobra plena vigencia, ¿cierto?, aquello del enemigo interno, del entendido, ¿cierto?, ese enemigo interno como el pueblo movilizado, sin importar militancia, ideología, ¿cierto? Si aquí tú te movilizas post estallido social en contra del modelo, vas a ser su enemigo, ¿ya? ¿En qué se ve eso? Se ve en que hoy día hay 3.000 presos políticos, hay 35.000 personas judicializadas,
hay 8.500 denuncias ante los tribunales por tortura, ¿ya? Hay 500 personas que sufrieron trauma ocular, ¿cierto?, en una o ambos ojos, ¿cierto?, producto de los balines y perdigones que fueron disparados hacia la cabeza. 2 personas ciegas, ¿ya?, producto de lo mismo. 250 denuncias de mujeres que fueron violadas o abusadas sexualmente por las fuerzas policiales represivas, ¿ya? Más de una veintena de gente muerta, asesinada, en protesta. De todos estos casos, supongamos solamente si se toman en cuenta los 8.500 denuncias que hubo ante tribunales, eran por tortura, solamente un caso, ¿cierto?, ha sido juzgado y condenado ese policía. El resto de los casos, ¿cierto?, duermen en los tribunales de justicia. Eso en cuanto al estallido. Los partidos de la Unidad Popular, ¿cierto?, estaban convencidos que las Fuerzas Armadas eran constitucionalistas, eran legalistas, ¿ya? El golpe de Estado, lejos de sepultar esa forma de ver el cambio social, hoy día vemos que la izquierda nuevamente pretende alcanzar el poder político a través de las elecciones y hacer cambios sociales. Es decir, no aprendió nada de la historia. El Partido Socialista es un partido totalmente sistémico, es un partido que defiende y perfecciona este modelo neoliberal, es un partido que tiene acciones en la Bolsa de Comercio, ¿ya?, que transa en la Bolsa de Comercio, es un partido que le pidió plata, ¿cierto?, para campañas políticas al grupo Penta, ¿cierto?, que es un grupo empresarial grande cuyos jerarcas son de extrema derecha, ¿cierto? Tenemos un partido comunista chileno que está cada vez más hacia la derecha, ¿ya? El Frente Amplio que se construye como una nueva izquierda, ¿cierto?, joven, con aire de rebeldía, con sus votos concurrieron para aprobar leyes represivas, como por ejemplo la ley antibarricada, que endurece la represión en contra de quien se manifiesta, ¿ya? Durante el estallido social estaban dadas todas las condiciones para que se llamara a una huelga general productiva, ¿ya?, que tenía como finalidad el tumbar este gobierno y convocar a una asamblea constituyente real, efectiva. Los partidos progresistas que tienen controlado, ¿cierto?, las federaciones y confederaciones sindicales, vale decir, una amplia burocracia sindical, se negaron a convocar esa huelga general productiva, ¿ya? Y hicieron un pacto con Piñera, ¿cierto?, que se llama Acuerdo Nacional por la Paz. Los partidos de la derecha, como los partidos de la centroizquierda, defienden los intereses de una clase dominante. Es decir, no hay ninguna diferencia, ¿ya? Ninguna diferencia. Pero esta convocatoria al plebiscito tiene trampa. Tiene trampa porque para que se convoque el plebiscito, ¿cierto?, tiene que haber una ley que convoque el plebiscito.
Esa ley, en el caso nuestro, es la ley 21.200. Y la ley 21.200 establece expresamente que el modelo económico no puede ser cambiado, que los tratados de libre comercio no pueden ser discutidos ni puestos en duda. Por lo tanto, esa misma ley 21.200 que convoca al plebiscito cercena, ¿cierto?, y viola la soberanía del pueblo. Yo entiendo por algo nuevo, algo totalmente distinto, ¿eh? Una nueva constitución se puede dar solamente en una nueva sociedad, en un nuevo Estado, en una nueva democracia y en un Estado no capitalista, no burgués. Eso sería nuevo. Lo que va a haber ahora, ¿cierto?, es otra constitución, pero dentro del mismo Estado, burgués, capitalista, opresor, patriarcal, como dicen las feministas, dentro también de una democracia decadente, ¿cierto? Y por tanto eso nada nuevo tiene, sigue siendo lo mismo. ¿Bien? Entonces, lo que va a haber posterior al 25 de octubre y el próximo año, para Chile, no va a ser una nueva constitución, va a ser otra constitución, otra. Ahora, al ser otra constitución, a mí como trabajador no me interesa participar del Parlamento burgués. No es mi interés. Porque ahí, dentro de este Parlamento burgués, ¿cierto? Con todas las leyes de amarre, yo ahí no tengo nada que hacer. Nada que hacer. Ya es tiempo perdido. ¿Eh? Lo que sí tengo mucho que hacer es fuera del Parlamento. ¿Eh? En las poblaciones, en los sindicatos, entre los estudiantes, entre el pueblo. Ahí es donde yo tengo que invertir todo el esfuerzo, todo el ingenio, la creatividad en generar una fuerza material que sea capaz de revertir para que haya sido posible, ¿cierto?, el estallido social en Chile. Tuvo que haber una concordancia, una coincidencia, ¿cierto?, entre las condiciones objetivas con las condiciones subjetivas de las masas. Sin esa concordancia es imposible que haya habido estallido social. En el buen chileno, que haya habido crisis económica, ¿cierto?, capitalista, y que las masas se hayan dado cuenta que el Estado y sus instituciones son incapaces de dar solución a sus problemas de vida. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir que las masas hayan avanzado a tal grado que estén convencidas en que la única solución es la revolución. ¿Ya? Eso tampoco quiere decir que estemos en un periodo pre-revolucionario. ¿Ya? Sí quiere decir que hay elementos de las condiciones objetivas y subjetivas que se están dando. ¿Ya? Dentro de ese contexto, el problema principal es cómo se agudizan las contradicciones. ¿Ya? La pandemia sirvió para que Piñera pasara todas las leyes laborales o gran parte de las leyes laborales que no podría haber hecho con un estallido social. ¿Ya? Es decir, él siempre quiso imponer el teletrabajo. Ahora el teletrabajo, ¿ya? Precario, que te pueden despedir cuando quieran, tú trabajas más de la cuenta, ¿ya? En fin, ¿ya? Todo este tema de la cuarentena
la pandemia, ¿cierto? Eso sin duda agudiza esta crisis social económica que hay. Y nuevamente el sistema responde con represión. Igual que en todos los otros países, se responde despidiendo masivamente a trabajadores, congelando los sueldos, haciendo que la crisis la paguen los trabajadores. Y producto de eso, de los despidos, deben haber como 3,5 millones a 4 millones de trabajadores cesantes o semicesantes. ¿Bien? Y aquí, ¿cierto? Los grandes poderes económicos, ¿cierto? Siguen ganando porque el Estado le sigue dando a ellos plata, ¿cierto? Para que reactiven la economía. A mí no me saca nadie a la cabeza que esa militarización de las calles en la pandemia, de las poblaciones, sirvió justamente para un mapeo, para que los milicos reconocieran territorio, porque saben que el estallido social viene nuevamente, saben que la protesta viene otra vez. Entonces, claro, mandemos los milicos a las calles bajo la excusa de que hay que generar control de tránsito, ¿cierto? Por el tema de la pandemia, y aprovechemos de mapear los territorios, que los milicos rasos reconozcan territorio. En el mismo momento en que está la pandemia, ¿cierto? Que ahondó la crisis económica, el Estado de Chile estaba comprando armamentos. ¿Ya? Estaban comprando nuevos armamentos para la policía, para que reprimiera de mejor forma las marchas. Estaba comprando bombas lacrimógenas, ¿ya? Pero en cantidades enormes, ¿ya? Bueno, estamos en pandemia, ¿ya? ¿Por qué no gastó eso no sé, pues en cajas de alimentos, qué sé yo, ver vacunas, etcétera, ¿ya? O haberlo invertido, ¿cierto?, en la salud primaria. La pandemia ha servido para reacomodar, bajo la lógica capitalista, al sistema capitalista que está en crisis, ¿ya? El sistema capitalista está en crisis y por tanto esta es la oportunidad pero perfecta para readecuarlo, ¿cierto? Hacerlo más rígido, ¿cierto? Más represivo con los trabajadores, recortar los escasos derechos que habían, ¿ya? Recortarlos aún más, y todo eso en base a una campaña del terror, ¿ya? Ya sea por las muertes de la pandemia, ¿ya?, por la infección, o ya sea porque los milicos están en la calle. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro colega Enrique, corresponsal de IP News, profesor y luchador social del pueblo chileno, quien nos ha hablado, nos ha narrado su experiencia y su visión sobre la política interna, la coyuntura política que vive la sociedad chilena y la perspectiva y las luchas del pueblo chileno. Le dejamos la palabra a nuestro colega Enrique Sáenz para que se despida de nuestra audiencia. Bueno, antes que nada, yo quiero felicitar a IP News. En el tiempo breve que he estado trabajando para IP News, me he dado cuenta que es un medio bastante solidario con todas las luchas de todos los pueblos, ¿eh? Eso es muy importante porque justamente un factor que ayuda, ¿cierto?, a los pueblos en lucha es justamente la difusión. Y también agradecer la oportunidad porque también he conocido a otros corresponsales de IP News, ¿ya? Y la verdad son personas de una alta calidad humana, ¿cierto? Muy honesto, muy transparente. Eso.